Hola, bienvenidos a Book Te Informa. Soy José Manuel Izquierdo, Content Specialist de Book, y hoy quiero presentarle a todos nuestros oyentes a nuestro siguiente invitado del día de hoy. Él es el director ejecutivo de Desafío 10 por, una organización que está marcando la pauta porque lucha por la equidad salarial en Chile. Él es Juan Pablo Reyes. Mucho gusto, Juan Pablo. Mucho gusto, José Manuel. Gracias por estar acá. No, a ti gracias por la invitación y a todo el equipo de Book. Eso, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Súper bien, súper bien. Con un calor exquisito, citadino, sí. Maravilloso. Sí, ¿Qué mejor? Está bueno el calor. Bueno, Juan Pablo, quiero adentrarme directo en lo que queremos conversar. Al final, el tema de la brecha salarial de género es una problemática que afecta a miles de chilenos. Y sabemos que en Desafío 10 por han estado liderando los esfuerzos para visibilizar y combatir esto. Entonces, para entender mejor este fenómeno, me gustaría comenzar entrando un poco sobre el tiempo de lo que ha pasado con la brecha salarial. Y también me gustaría mencionar que en Book tenemos un estudio, que creo que bueno, ya te lo explicamos, pero es nuestra radiografía de las mujeres en el trabajo 2024. Este año también vamos a sacar una, 2025, pero va a salir más adelante, así que vamos a hablar sobre la del 2024. El cual analiza la brecha salarial de género entre otros desafíos que enfrentan las mujeres en el lugar de trabajo, pero un dato que me gustó mucho fue que el porcentaje de diferencia de sueldo entre hombres y mujeres el 2024 fue de un 26%, a diferencia del año 2023 que fue un 23.3%. Entonces aquí viene la primera pregunta, que es ¿a qué crees tú que se debe este aumento de la brecha salarial? Sí, es interesante ese fenómeno porque nosotros creeríamos que vamos a la baja y es todo lo contrario. Si tú analizáis los datos, por ejemplo, estos mismos datos, en el 2013 estábamos en un 34% y previo a la pandemia estábamos llegando al 20%. Entonces, indudablemente que la pandemia caló fuerte y el estallido social en Chile calaron fuerte en este aspecto. Fue un golpe súper importante al trabajo femenino. No fue de extrañar que nosotros nos vimos que las mujeres tenían que llegar a su casa, hacer el rol de profesoras para ayudar en las tareas, hacer el aseo o cocinar y a la vez trabajar. Entonces, creo que ese golpe indudablemente marcó fuerte por un lado la economía. Los trabajos disminuyeron las ofertas laborales, ¿cierto? Las mujeres tuvieron que resguardarse en la casa, hubo despidos masivos, la economía bajó, entonces todos los indicadores eran negativos para que esta brecha aumentara. Entonces yo creo que sin lugar a dudas teníamos una tendencia y estábamos súper bien, pero estallido y pandemia lo que produjeron fue eso, básicamente que en el tema económico el golpe fue brutal, y lo que comenzó a funcionar también fue la informalidad en los trabajos. Entonces, sin lugar a dudas, las mujeres tuvieron que replegarse en las casas a hacer el cuidado. Y yo creo que esos fenómenos fueron los que impulsaron a que no solamente lo mantuviéramos como brecha, sino que fuéramos peor que como estábamos antes. Entonces íbamos muy bien. Íbamos muy bien, imagínate. Un punto de inflexión. 10 años, si tomamos el 2013 comparado con el 2019, estábamos súper bien, o sea, pasamos de un 34 a un 20%. ¿Sí? Pero el estallido social y la pandemia fueron letales para el trabajo en las mujeres. Y eso fue el pasado. Y ahora me gustaría saber un poco sobre el futuro. Si más o menos ustedes saben si es que esta tendencia va a ir en aumento o si esta tendencia va a ir disminuyendo para el 25%. Me encantaría, 25 en sí, te entiendo. Me encantaría proyectar un número bonito y decir que sí vamos a disminuir esta brecha. Pero si tomamos la idea de que esto se debe a fenómenos económicos, ¿cierto? El país no ha crecido como esperábamos que creciera. Si tomamos el fenómeno de la informalidad, o sea, es más brutal ver la brecha salarial en las mujeres de trabajos informales. La brecha se dispara casi un 30%. Entonces, tenemos baja inserción laboral femenina, tenemos bajo crecimiento económico, ¿cierto? Y tenemos un aumento en la informalidad de los trabajos. Y que, paradójicamente, el aumento de los trabajos informales hace que la mujer tenga una brecha más grande aún. O sea, estamos hablando de un 30% en la informalidad. ¿Sí? Entonces, yo quisiera que el panorama fuera más optimista, pero yo creo que el 2025 va a ser un año de poder, y es lo que aspiramos, yo creo, todos los chilenos, es poder superar los déficits económicos, los números que estamos teniendo, el Producto Interno Bruto, se ve afectado por el no trabajo femenino, por esta brecha y por la informalidad. Entonces,
yo creo que el 2025 va a ser un año donde nos vamos a poder establecer en un piso para empezar a crecer. Y eso indudablemente va a ayudar a que la brecha disminuya en los aspectos que te comentaba. O sea, estamos recién partiendo. Exacto, o sea, tú veis que recién este mes o el mes de diciembre tuvimos indicadores económicos más optimistas de lo que tuvimos todo el año. Entonces, tú ves en ciertas áreas del comercio en que no se están logrando los números esperados. Entonces, indudablemente, esto conduce a que se mantenga la brecha salarial de género. ¿Y sabes tú más o menos cuáles van a ser las acciones que van a existir en el 2025 para mitigar esto? ¿Qué se va a hacer al final este año para poder empezar a levantarse de todo lo que hemos bajado? Tú dices qué se va a hacer a nivel nacional, a nivel de gobierno, a nivel de empresas, a nivel privado. No, me gustaría hacer al final... ¿Cuál es la percepción que tengo yo? La percepción que tienes tú y quizás qué es lo que mejor se va a hacer. ¿Qué crees tú? A nivel de todos los que me acabas de nombrar. Ya, mira, yo creo que indudablemente lo que hay que hacer es generar un cambio de paradigma. Ya. Eso... a nivel cultural. A nivel cultural, exactamente. Todavía, y como te decía, la pandemia nos evidenció. Todo lo que nosotros pensamos que habíamos crecido o habíamos trabajado de temas de brecha salarial o de equidad de género, fueron presentados en la pandemia como son los fenómenos, donde la mujer tuvo que ser dueña de casa, profesora, cuidar. Entonces, el cambio de paradigma es fundamental. Yo creo que ya está pasando en el mundo privado. Antes tú contratabas o querías contratar a una persona y lo primero que querías saber era si era mujer o hombre y en qué edad estaba, porque era súper importante para ese empleador de los años 80, 90 quizás, mejor tener una persona que no se va a ausentar y que va a trabajar a una persona que posiblemente tenga hijos y si se va a ausentar. Entonces, primero el cambio de paradigma de que la fuerza laboral femenina sí es un aporte importante y tiene que tener la misma fuerza que tiene la fuerza masculina, por un lado. Por otro, y entrando, esto en el mundo privado, yo creo que en el mundo legislativo es importante también tener acciones más concretas. Sabemos que desde el gobierno, del Estado, del Poder Legislativo, existe un principio que es de lentitud, que tiene que ver con el análisis, el estudio, que es normal, no me estoy quejando de ello. En la empresa privada puede ser más ágil, pero en el mundo o en el Estado o en acciones gubernamentales es importante temas como, por ejemplo, en el 2010 se promulgó la ley 20.348, ¿ya? Que trataba sobre equidad de género, pero habla sobre un mismo trabajo. Y ese término es de los años 50, 60. O sea, lo que tenemos que entender, y aquí incluso está el cambio paradigmático, es que se tiene que hablar del mismo valor de un trabajo, no del mismo trabajo. Si yo te hablo del mismo trabajo y tengo dos personas al mismo cargo, yo a él le puedo decir encargado de remuneraciones máster, y solamente le cambio el nombre y ya puedo pagarle diferente. Entonces, es muy sutil, pero también es muy fácil poder generar el cumplir esta ley, la 20.348, que solamente te indica el mismo trabajo. Tú le cambias el nombre al cargo y podías hacer la diferencia, y eso está bien. Entonces, incluso ese pequeño sesgo, que es cambiar a decir el mismo valor por un trabajo, ya te permitiría posicionarte de una manera distinta, donde tú vayas a generar planes para que se valorice un trabajo como tal desde el inicio, desde la creación del puesto, y no tenga que ver con la persona si es hombre o mujer. ¿Sí? Al trabajo más que a la persona. Exacto, pero hablar del valor el valor del trabajo, claro. No el trabajo como tal. Porque si tú tienes un cargo, no sé, director de marketing, y tengo una mujer y un hombre, directores de marketing, y yo le pongo director de marketing súper genio, como nombre, ya le puedo pagar distinto, claro. Y legalmente estoy cumpliendo. Entonces, ese término que está muy añejo, y que imagínate, estoy hablando de una ley que se fue promulgada en el 2010, aún no tiene efectos en la brecha de género. Entonces no está funcionando, ¿no? Claro, exactamente. Yeah. Bueno, y tú justo tocaste un tema que vamos a hablar ahora, así que perfecto, que es que, bueno, el estudio de la brecha salarial de género tiende a aumentar cuando las mujeres entran en edad fértil, justo lo que estabais comentando. Y especialmente cuando tienen hijos también. Entonces, bueno, también muestra hartos factores, y otro que me gustaría destacar es que se origina también en los procesos de negociación salarial, tanto en el inicio de las negociaciones como también en negociaciones posteriores que pueden hacer en el futuro.
Entonces, a partir de esto, me gustaría que me pudieras contar 3 prácticas, puedes hablar más de 3 también si quieres, que las empresas podrían implementar para que esto no suceda. Ya. Igual hay como 3 preguntas en la misma pregunta. Sí, es una pregunta larga. Sí, es una pregunta larga, así vamos a tratar de desglosarla. Dale. Primero, hablar sobre las mujeres que tienen hijos. O sea, o las mujeres en edad fértil, como fue lo que dijiste, ¿cierto? Mira, las mujeres en edad fértil, claro, existen estudios que te dicen efectivamente que existe un menor grado de contratación, por lo que hablábamos recién, ¿cierto? Sí. Este cambio paradigmático de que el empleador debiese creer que porque va a quedar embarazada no me sirve. Pero incluso va más allá. Si tú te das cuenta y tomas el rango de las mujeres que tienen hijos de 0 a 4 años, de 4 a 12, a 16, todas ellas tienen un mismo patrón, que están en una diferencia de brecha salarial de un 29 a 30%, solamente por el hecho de tener hijos. Ni siquiera estoy tocando el tema de edad fértil, sino que por el hecho de tener hijos ya están en casi un 30% en la brecha salarial de género. Y las mujeres que no tienen hijos están en un 18%. Entonces, ya el hecho imagínate, de tener una mujer en edad fértil es un indicador, pero es un 18% la brecha. Contra un casi 30% que las mujeres que sí tienen hijos, independiente de la edad que tenga el hijo. ¿Sí? Es el tema de ya tener un hijo, te genera una brecha y una diferencia brutal. Entonces, efectivamente, este 18% no es un buen indicador, pero si tenemos que a nivel país estamos en un 25%, el 18% se vería algo favorable respecto a las mujeres que sí tienen hijos. ¿Sí? Entonces, más que la mujer en edad fértil, yo creo que el tema es la mujer con hijos, que golpea más brutalmente que la mujer en edad fértil. ¿Y las prácticas entonces qué podríamos hacer? Mira, las prácticas que recomiendan para la empresa al final. Sí, pues mira, desde el mundo privado yo creo que siempre una buena práctica va a ser comunicar. Entonces, generar un plan de remuneraciones o de equidad salarial, presentar informes por porcentajes y presentárselo a tus trabajadores, a tu empresa. Transparentar. Exacto. Siempre la comunicación y la transparencia te va a generar un engagement de decir, oye, mi empresa está trabajando en estos puntos, mira. Y si imagínate que una mujer dijera, hacen este estudio y ven que hay resultados negativos, obviamente, si los comunico tengo que trabajar en ello. Imagínate el nivel de engagement que va a tener talento femenino. Las mujeres, cuando vean que te vamos a subir el sueldo. ¿Por qué? Porque en este informe tú estás bajo esto y necesitamos tener generar este proceso de igualdad. Imagínate esa persona cómo se va a sentir valorada. Entonces, primeramente, generar reportes, comunicarlo y hacer un plan donde se visibilice todo esto es fundamental. Porque eso te va a mover y te va a llevar a generar, ¿cierto? Alinea a toda la empresa. Exactamente. Y otras prácticas importantes sería, mira, hablaste de la negociación al ingreso. Que también era un factor. Que es un factor, ¿cierto? Yo creo que mientras menos posibilidades tengas de poder pensar o discutir o negociar individualmente, mayor es la efectividad para esto. ¿Y cómo lo reflejo? Si tú haces una política de ingresos, donde tienes la evaluación, o sea, no sé, perfiles de cargo, la remuneración pretendida y el margen de negociación. Si haces una política de ingresos donde esté establecido eso, yo como contratante voy a tener menos espacio para jugar, para decir, mira, a ti te voy a ofrecer más en la negociación porque eres hombre. O a ti te voy a ofrecer menos porque tienes 2 hijos. O sea, también va un poco de la mano con comunicar a la empresa. Tiene que haber un protocolo de algo escrito. Exacto. Cuando tú generas protocolos y políticas, tú tienes menos espacio para jugar en la cancha para poder generar desigualdades. Claro. Si tú tienes una política que dice, mira, si cumplen estos cheques, tienes que revisar esto, el margen de poder diferenciar a un hombre y a una mujer disminuye. Hay estudios que indican que el hombre siempre busca más desafíos en un trabajo, o que se cambia de trabajo porque quiere desafíos profesionales, etc. Y la mujer es por, quizás, no tanto por desafíos, sino por estabilidad, sino por flexibilidad. Entonces, la mujer sigue decidiendo en torno a una familia, y el hombre sigue definiendo en torno a posibilidades de crecimiento. Su carrera personal. Exacto. Y esto lo vemos, es paradójico, o sea, y es gracioso también. Yo lo conversaba en el periodo de pandemia, cuando tú te juntabas con tus amigos por una cámara, claro. y analizábamos esto, el comportamiento masculino y el femenino respecto a esto.
cuando un hombre que es gerente sale del trabajo, no puede, porque él es gerente, no puede optar o no quiere optar a buscar un cargo que no sea gerente. Si le dicen, oye, podéis trabajar acá y después partir, podéis llegar allá. No, pues yo soy gerente. Y puede ser un matrimonio, pero si la mujer es desvinculada, la mujer al otro día, los 2 días va a estar trabajando en otra cosa. Va a estar inventando un negocio, le van a decir, oye, podéis trabajar aquí, y se mete a trabajar. Entonces, en eso, la mujer va a entrar incluso a un rango salarial más bajo, pero va a entrar. En cambio, el hombre va a esperar que le ofrezcan algo parecido a lo que tenía porque él no puede bajar su estándar. Entonces, esos fenómenos que son súper culturales, ¿sabes? Igual golpean acá. Y como te digo, si en una negociación yo quiero, en un ingreso, tú haces una política bien definida con protocolos donde estableces cuál es el ingreso, tienes menos posibilidades de negociar porque sea hombre. Y asimismo, esa es una práctica, la comunicación de los protocolos de ingreso, y lo otro tienen que ver políticas y protocolos de ascensos, promociones, aumentos de sueldos. En la misma línea, que se cumplan, no sé, estamos hablando de evaluaciones de desempeño, evaluaciones del cargo, responsabilidades. Hay un montón de factores que pueden incidir en que tú puedas negociar un aumento de sueldo. El tema es que en estos mismos informes y reportes que entregan, por ejemplo, ustedes, la OCDE, la OIT, te indican que la mujer es menos propensa a negociar, porque teme más a ser despedida. ¿Por qué? Porque necesita una estabilidad y tiene toda una mochila de responsabilidades del hogar, donde incluso el perder el trabajo golpea tan fuerte que ni siquiera quiere negociar. Claro, no quiere ni siquiera entrar en eso. Exacto, a diferencia del hombre, que cuando el hombre ve que no está creciendo profesionalmente, que no tiene más aspiraciones o que no hay un espacio de campo donde pueda crecer, puede negociar abiertamente. Y eso, más que ser algo que nosotros pensamos como una idea, son informes que tenemos que efectivamente nos indican que ese fenómeno es así. Entonces, generar políticas de ascensos, promociones o aumento de sueldos, generar políticas de ingresos, donde ya en la entrada esté estandarizada para que no puedas discriminar, y la comunicación de un informe interno, puede ser en comité o puede ser, no sé, los departamentos de recursos humanos, que generen esta visibilidad y este trabajo. Creo que son cosas súper interesantes que las empresas privadas pueden aplicar en ese sentido. Me gustan, sí, creo que son buenas. No son tan difíciles de hacer. No, o sea, se pueden hacer a corto plazo. Eso es lo que... Exacto, se puede hacer a corto plazo. El otro que necesitas, contratar 20 personas para... Exacto. Puede ser con el mismo equipo que ya uno ya tiene. Exactamente. Y, disculpa, no, a todos niveles, motivacional, a nivel de engagement, de cultura, tú vayas a tener una empresa y un equipo que sabe que te están preocupando de él. Y por ejemplo... Yo también lo pensaba para el colaborador en sí. O sea, en su plan de carrera, él sabe perfecto entonces qué es lo que tiene que hacer para llegar a donde él quiere llegar. Exacto. No tiene que como que, más o menos, como navegando ciego. O sea. Exactamente. No tenéis que quedarte hasta que se vaya el jefe. Exacto. No tenéis que andar corriendo detrás del jefe para hacerlo. No tenéis que mostrar, tenéis que cumplir con tu trabajo. Y mientras tú en un trabajo sepas lo que tienes que hacer. Yo siempre recomiendo esto cuando me consultan sobre temas de desarrollo organizacional. Cuando tú entres a un trabajo, pregunta siempre cuáles son oye, si yo quiero ascender o si yo quiero tener un puesto, ¿qué es lo que debo hacer incluso para que tú en 6 meses más me evalúes bien? Cuando tú sabes lo que tienes que hacer para ser promovido o para trabajar de cierta forma y conseguir objetivos, es mejor. No, te puedes planificar. Exactamente. Entonces, esas alternativas que yo te expongo acá, claro, bueno, tendrían que ver con eso, con caminos claros, certeros, donde se imposibilite la posibilidad de discriminación entre hombres y mujeres por X motivo. Perfecto. Y ahora entrando en un poco políticas públicas. Hemos visto que el Congreso ha avanzado en cuanto a este tema. Por ejemplo, el 2023 se despachó a ley el proyecto que fomenta la conciliación entre vida laboral y familiar, donde los empleados deberán ofrecer a los colaboradores cuidadores la posibilidad de trabajar desde donde ellos quieran, o sea, teletrabajo, en la medida que obviamente sus funciones lo permitan. Entonces, ¿cómo crees que el teletrabajo puede influir en la brecha salarial de género? Y también, ¿por qué crees que no generó un impacto en la brecha? ¿Y qué proyectos de ley crees que hoy son la clave para que esto funcione? Perfecto, 3 preguntas. Sí. La segunda se contesta con la primera. Ya, buenísimo. ¿Ya? Sé que la anterior fue larga igual la respuesta, pero me gusta que sea detallada. Así que... Ya, perfecto.
te digo la primera, o sea, la segunda se contacta con la primera, porque primero es, tenemos flexibilidad laboral, ¿cierto? Que uno pensaría que ayudaría a la brecha. Porque... Exacto. Y que esto está pensado en la conciliación, o sea, en familiar, ¿cierto? Sí. Post pandemia y en este mundo ya cambiante, el talento, y voy a partir de aquí para responder. Dale. El talento de las trabajadoras y trabajadoras no busca simplemente quedarse en un lugar y mantenerse por 20, 30 años. En los 80 y 90 la gente quería estar en una empresa y estar 20 años y hacer carrera, y con eso era exitoso. Hoy día los talentos eligen a las empresas y se van cambiando. Y hay varios factores, pero un factor fundamental post pandemia es la flexibilidad horaria. O sea, perdón, la flexibilidad de trabajo, sí, híbrido. Exacto. Entonces yo puedo trabajar en mi casa un par de días. De hecho, hoy día los talentos te dicen, este trabajo es presencial 100%. Sabes que me pagan mejor, pero allá, claro, red flag, prefiero allá porque tengo los martes y viernes libres. ¿Sabes? Entonces, eso se instauró como tal. Y es innegable que hoy día los talentos que buscan trabajo, buscan empresas de ese estilo. Por un lado. Por otro lado, la política vino a ayudar a las mujeres o a las personas que tienen niños en la casa, que son cuidadoras y que juegan el rol de trabajadora, de madre, dueña de casa, etc. Entonces, eso vino a apoyar eso como tal. Yo creo que la política no estuvo pensada en una brecha salarial, una disminución de brecha salarial de género. Sí, a resolver el problema que estaba pasando. Exacto. Ahí. El problema es que en la pandemia nos dimos cuenta, que los talentos ahora quieren trabajo híbrido, pero eso es algo, claro, un fenómeno actual. Pero lo más importante fue que nos dimos cuenta que las mujeres cumplían muchos roles. O sea, a mí me tocó en reuniones de trabajo estar con mi equipo reunido online y estaba, no sé, una chica de cierta área con los niños atrás haciendo tareas. Entonces estaba ahí, espérense un poco, y le indicaba las tareas y después seguía. Después ya, vamos a ir a hacer almuerzo, y el hombre no. El hombre tenía que estar trabajando en su oficina y ojalá no lo interrumpiera. Que me molestaran, exacto. Entonces, ahí lo que pasó es que se demostró que la mujer tiene todos estos roles, por ejemplo. Entonces, yo creo que esta ley lo que vino es a apoyar ese trabajo. De alguna manera, no está remunerado el trabajo de dueña casa o de cuidador. Entonces, esto vino a apoyar eso. Por tanto, no fue una política pensada, según yo, para una disminución de la brecha. Claro. Y si se pensó así, también se puede examinar que también no tuvo el efecto que esperábamos. Me hizo acordar esa pregunta hace muchos años atrás, el postnatal masculino. ¿Te acuerdas? Que fue una política súper buena, que a todos la premiaron. Pero el uso de esa política es mínimo. Pero yo creo que ahí va la mano con lo que decías tú, la cultura. Exacto. Entonces, si hacemos políticas pensando en un futuro, si no las estudiamos bien o si no le ponemos el objetivo claro, lo más probable es que pasen al olvido, que son excelentes políticas, pero pasan al olvido. Ahora, yo creo que para las cuidadoras es una excelente posibilidad de poder trabajar en la casa. No obstante, existe el fenómeno de las mujeres no remuneradas, que sigue generando una brecha más grande aún, que está de un 31%. Entonces, una mujer que genera 3 roles y que está en la casa, ¿está ahí? No le ayudamos a que la brecha disminuya, sino le ayudamos a que aumente. Claro, más responsabilidad. Exactamente. Y por otro lado, lo que me preguntaste sobre qué temas en política que se puede hacer, ¿cierto? O sea, ¿qué se está haciendo hoy? ¿Cuáles proyectos crees que hoy día van a funcionar para el futuro? Mira, lo que puede funcionar, lo que yo creo es que esta modificación a la ley, que es la 20.348, porque del 2010 ahora no pasó nada. Si bien hubo, o sea, hubo una disminución, pero hoy día el resultado lo medimos hoy. Y si lo medimos hoy, no fue efectivo. Claro. ¿Right? Entonces, esta modificación sí trae cosas más interesantes, que tiene que ver primero con, hay un convenio que el 100 creo que es de la OIT, que te dice que hay que igualar el valor del trabajo. Entonces, la estandarización de ese valor del trabajo tiene muchas políticas que hacer. Y tiene que ver con los protocolos que tienen que existir dentro de las empresas, donde va a existir un comité de remuneraciones, de igualdad de remuneraciones, por ejemplo. La Dirección del Trabajo tiene que emitir informes, y creo que va en torno a eso, cada marzo de cada año a emitir informes sobre brecha, que eso nos sirve a todos para trabajar. ¿Sí? Ustedes hacen un informe desde lo que piensan y creen como su cultura y como su visión.
pero nos falta también que, no es, que Chile, que el gobierno, que el Estado chileno genere informes para ir revisando. La misma política que estábamos hablando, los mismos recomendaciones que hablamos a la empresa privada. Transparentar. Exacto, transparentar. Y lo otro es que el rol de los tribunales de justicia y de la dirección del trabajo siempre tiene que ser más fuerte y más preponderante. Yeah. Hoy día, una mujer no, imagínate, una mujer no va a ir a denunciar que tiene diferencia de género, de diferencia salarial de género. O sea, si lo hace, lo más probable es que la puedan desvincular. Exacto. Entonces, tú escuchas, por ejemplo, a destacadas abogadas nacionales y les dicen a las mujeres, ¿tú estás dispuesta a que puedas ser desvinculada del trabajo si haces esto? Entonces, es imperativo que esta modificación a la ley sea... sin tener que llegar a eso. Exacto. Darle un poder a la ADT, al Ministerio de Justicia, que exista obligatoriamente un comité de igualdad de género y que existan canales de denuncia también. Uh-huh. Es importante que existan canales de denuncias porque imagínate que una mujer quiere denunciar y le dice al empleador que quiere denunciar eso. Quien tiene todos los documentos para probarlo es el empleador. Entonces, lo que hablábamos al principio, si al cargo le pongo un nombre más, ya lo puedo justificar perfectamente. Claro. Entonces, yo creo que eso es lo que debiese pasar con esta modificación. Bien. Y ahora yéndonos un poco más como a los aprendizajes y estrategias para reducir la brecha en sí. ¿Cómo ustedes le dan seguimiento a esta equidad a nivel nacional? Y a esto me refiero como a qué indicadores ustedes siguen, como por dónde se nivelan. Mira, indicadores nacionales, principalmente tenemos el de la OIT Chile, que lo seguimos. Seguimos también indicadores de la OCDE y de la Biblioteca del Congreso Nacional. Son indicadores que entregamos, o sea, que entregan y que los podemos absorber. No obstante, creo que la agilidad que han hecho los estudios privados son los que más nos han servido. Exactamente. ¿El de la Biblioteca Nacional lo tienes que ir a buscar? ¿O lo investigas tú al final? Claro, entregan un informe, hacen un informe, lo podéis tomar y lo podéis analizar. Ya. Pero siento que iniciativas como las de Book generan más agilidad en el informe. Tenemos informes de Book, tenemos informes de Price, tenemos informes incluso de universidades que van estudiando esto y tienen más motivación incluso para hacerlo. Le dan un seguimiento más... Exacto, entonces tú tenés menos... O sea, lo que pasa con los informes que no son que son privados, que son de iniciativas privadas, son más ágiles, son más rápidos, son más dinámicos y están en un periodo más corto de tiempo. Entonces te permiten visualizar el año o el semestre. Entonces, nosotros el seguimiento que le damos son a esos indicadores principalmente. De hecho, cuando empezamos a trabajar con el tema de brecha salarial y pasamos al tema de género, principalmente tomamos informes de iniciativas privadas. Bien. ¿Cómo crees que las iniciativas, como por ejemplo Desafío 10 por, pueden impactar en la legislación y las políticas públicas para promover la equidad de género? A esto me refiero que, por ejemplo, salen tantos estudios a nivel privado que empieza a ejercer una presión en que el gobierno tiene que entonces hacer mejor las cosas porque... Sí, mira, exactamente, yo creo que esa es la línea. Me tocó la semana pasada estar en el Ministerio del Trabajo presentando nuestra fundación. Y también tuve la oportunidad de analizar y ver este espacio. Nosotros somos una fundación que inspira a que las empresas repartan de manera justa el valor que generan. Y nosotros le llamamos una comunidad de empresas extraordinarias. ¿Por qué? Porque el Desafío 10 por tenemos 10 propósitos. Y estos 10 propósitos o desafíos van en torno a generar espacios laborales más amenos para los trabajadores y que innegablemente impactan en la producción de la empresa. En engagement, en productividad, en un montón de factores, impactan positivamente. Entonces, nosotros lo que hacemos es inspirar a que las empresas lo hagan. Entonces, si iniciativas como la nuestra generan informes, que por ejemplo, tomamos informes de ustedes, generamos instancias de exhibición de lo que estamos haciendo, logramos que empresas bajen su brecha y trabajen en ello, y empezamos a producir este cambio desde lo motivacional e inspiracional, ¿cierto? Innegablemente vamos a forzar a que otras cosas pasen. Nuestro objetivo tampoco es que el trabajo que hacemos empiece a perseguir las políticas públicas. Claro.
Nosotros lo que queremos es del mundo privado mostrar que también existen empresas que quieren hacer entornos laborales más amenos, pero en lo concreto, trabajando con brecha salarial, con brecha de género, trabajando con programas, no sé, de calza organizacional, por ejemplo, etcétera. Y un montón de cosas que finalmente la inspiración, el trabajo y la exhibición de esto, más informes que van dando cuenta, puede generar un cambio, innegablemente. Si tú analizas la participación femenina en el mundo privado versus el público, el mundo privado tiene un porcentaje de mayor importancia que el mundo público, hasta el nivel directorio. Claro. En el nivel directorio aún se mantiene que el mundo público tiene más mujeres que hombres, pero en las otras participaciones es el mundo privado el que prevalece en ello. Entonces, yo creo que por ahí tendríamos que estar trabajando, pero como te digo, no es tenor nuestro presionar a que se existan políticas públicas. Nosotros somos una iniciativa privada que queremos generar esto porque son empresas que comparten ciertos valores y que de verdad les importa. Perfecto. Bueno, y ahora también me quiero adentrar un poco al mundo, cómo lo vemos a nivel mundial. Somos un país que se encuentra en como vías de desarrollo y que busca constantemente aprender las mejores prácticas a nivel global. Igual hace muy bien ver ejemplos de otros países. Y estuve investigando y bueno, Islandia, por ejemplo, en 2018 se convirtió en el primer país del mundo en hacer obligatoria la igualdad salarial entre hombres y mujeres, y además tiene un sistema de licencia parental de 9 meses, que se divide en 3 meses para la mamá, 3 meses para el papá y también 3 meses en compartido entre ambos. Esto promueve la corresponsabilidad y en el cuidado de los hijos desde al final, desde el inicio. Y en cuanto a esto, ¿tienes algún desafío de Sport o tú en específico, tienen algún referente, ya sea país o empresa, cuyas políticas de equidad salarial te parecen interesantes, inspiradoras o que creas que se pueden replicar en Chile? También. Sí, o sea, tenemos casos súper increíbles. Por ejemplo, no sé, Luxemburgo tiene un menos 2% de brecha salarial de género. Ahora, wow. Para donde está Chile hoy día suena algo utópico. Claro. Pero la utopía sabemos que nos sirve para avanzar. Pero el caso que más me llama la atención es de Australia, porque en corto tiempo ha disminuido su brecha salarial de género. Y esto tiene que ver con cultura, con políticas y con incentivos. Entonces, para mí el ejemplo que, como para responderte, tiene que ver con más Australia. Entendiendo que Luxemburgo es un excelente indicador, pero yo prefiero plantarme en el presente y ver progresos más que llegar a un ideal ahora. O sea, imagínate que hay informes de la OCDE que dicen que una mujer de 19 años que se inserta al mundo laboral hoy no va a ver no va a alcanzar a ver la brecha salarial de género igual, porque se estima que en 50 años recién podamos llegar a ser. Entonces, un ejemplo bueno es Australia, porque ha hecho buenas políticas gubernamentales, culturales, ¿cierto? Hay buenos incentivos para bajar rápidamente y disminuir su brecha salarial. Ahora, por otro lado, empresas, hay muchas empresas que están trabajando en ello. No sé si quisiera nombrar alguna, pero creo que instancias, por ejemplo, del postnatal obligatorio que he visto algunas empresas dentro de nuestra comunidad, que es un incentivo a que el hombre efectivamente vaya a la casa, haga roles con su hijo cuando nace y le cortan incluso el internet para que no trabaje, para que se concentre con su hijo, ¿sí? Que trabajan con censos internos para ver la percepción de las mujeres respecto a la brecha salarial de género dentro de la organización y muestran esto abiertamente. Te genera y te empuja a ti mismo a que tengas que trabajar en políticas de esta índole. Entonces, yo pondría esos ejemplos. Están buenísimos. No tenía idea, de hecho, Australia había bajado tanto. Y ahora centrándonos un poco en usted, en Desafío eSport, me gustaría saber cuáles son sus objetivos, todos los objetivos, corto, mediano y largo plazo, en cuanto a la equidad de género. Mira, nuestro objetivo es, como te decía, nosotros tenemos 10 propósitos y uno de ellos es la brecha salarial de género. No son impositivos. Las empresas entran
nosotros generamos espacios de encuentros donde los líderes de las empresas que sí están trabajando en ello hablan de cómo lo hicieron, inspiran a que las otras empresas lo hagan, y generamos estos espacios donde cruzadamente empiezan a conversar las personas. ¿Cómo hiciste esta política? ¿Qué efectividad tuvo? Entonces, a corto plazo lo que queremos es poder mostrar a nuestra comunidad de empresas que sí se puede trabajar con ellos, que hay empresas que lo están haciendo y cómo lo están haciendo. En mediano plazo queremos que las empresas se incentiven a trabajar en ello y vean los resultados positivos que les lleva a sus empresas. Porque efectivamente, cuando tú mides un clima laboral, cuando tú analizas la cultura, cuando tú ves el engagement de tus colaboradores, estos factores, cuando tú los comienzas a trabajar y los exhibes, indudablemente son positivos para tu negocio. Entonces, nosotros queremos en corto plazo poder exhibir que esto puede suceder y que tiene efectividad. En mediano plazo, nosotros queremos que cada empresa se sume a esta iniciativa, y lo que nosotros pretendemos en mediano plazo es que hacer cruces de mentorías. Una empresa exitosa en la brecha de género, con todas sus políticas que ya lo tiene funcionando, se mentoree con una empresa que quiere ir para allá. Entonces, que se encuentren, que hagan estos espacios colaborativos donde se puedan imitar ciertas cosas, adecuar a cada organización, ¿cierto? Y finalmente empezar a trabajar en ello. Y a largo plazo lo que nosotros pretendemos es que esto cada vez disminuya, que nosotros como comunidad de empresas podamos demostrar en Chile y a otros países, ¿cierto?, que sí, desde el mundo privado se puede trabajar en ello. ¿Sí? Que a pesar de que Chile pueda estar trabajando en paralelo con ciertas políticas, ¿cierto?, que son más impositivas, desde el lado inspiracional también podamos mostrar que sí se puede trabajar, que sí es efectivo, y que genera una simbiosis de trabajo efectivo, de productividad, de rentabilidad, y a la vez de que las personas se sientan más felices en su trabajo. Perfecto. O sea, muy de la mano con lo que creamos nosotros. Sí. Crear lugares de trabajo más felices. Exactamente. Bueno, Juan Pablo, muchísimas gracias por toda la conversación. No, Fue gracias. realmente, creo que va a ser muy beneficiosa para todos los que nos están escuchando. Creo que quedamos algunos puntos para seguir conversando. Me gustaría Por también supuesto. haber sido conversando de los beneficios, por ejemplo, que lo veo como un incentivo muy bueno para atacar todos estos problemas, así que ojalá en el futuro nos pueda seguir acompañando para No, más. por supuesto. Ustedes me dicen, me invitan y yo feliz de conversar con todos ustedes. Eso. Bueno, te pasaste. Muchas gracias. Muchas gracias. Y nos veremos entonces en un próximo capítulo de Book Te Informa.